¿Cuántos se sienten agradecidos? Hay que agradecer por lo que vemos y por lo que no vemos, ¿verdad? Gloria a su nombre por eso. ¿Cuánta razón tiene la palabra al decir que Él habita en medio de la alabanza? Amén. ¿Cuánta verdad esconde la palabra al decir que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más, miércoles de enseñanza. Amén. Hemos sido bendecidos por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Yo quiero que me acompañes a la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:30 habla de una verdad que en la eternidad ya fue efectuada. Amén. Pero nosotros todavía estamos en espera, ¿verdad? De que esa verdad se concrete. ¿Ya lo tenemos? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias. Te adoramos, Espíritu de Dios. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo bueno que has sido para con nosotros, porque te podemos ver, porque te podemos sentir, porque te podemos tocar, porque nuestro corazón arde, Señor, cuando estamos unidos a ti. En este momento, Señor, me declaro totalmente alguien inútil, Señor, inútil, pero también me declaro alguien abierto, Señor, para ser usado por ti, para que conforme a tu propósito, conforme a tu palabra, tú traigas, Señor, un consejo a nuestras vidas, una enseñanza que sea de bendición, de edificación para nosotros, y que a través de ella, Señor, tú nos permitas crecer, tú nos permitas desarrollarnos, tú nos permitas avanzar, Señor, y alcanzar todo lo que tú has predispuesto desde los tiempos eternos. Bendigo cada familia, bendigo cada corazón, bendigo, Señor, a cada alma. Habla, Señor, a nuestro espíritu a través de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias y te decimos que tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuyo es el poder, desde ahora y para siempre. Y la iglesia de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Estuve meditando hace unos días, dije, las parábolas ya hemos expuesto varias, y sentí en mi corazón la necesidad de abrirnos a algo nuevo. Amén. Y consultando con el Señor, pude ver claro sobre este tema. Es un tema muy profundo, muy enriquecedor.
Se llama ¿Cómo agradar a Dios? Amén. Estuvimos exponiendo que una de las formas de agradar a Dios es perseverando, ¿verdad? Siendo constantes. Y hoy quiero tocar un tema muy controversial, muy malinterpretado, pero que es necesario que se clarifique en nuestros corazones, porque se habla de muchas cosas menos de esto. Amén. Todos nosotros, en una parte de nuestra vida, en un punto de nuestra vida, tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que buscar, indagar. Si tú eres una persona que no te das la oportunidad de buscar, vas a seguir igual. La palabra de Dios dice que el que busca, hay, ¿verdad? Entonces, si tú no empiezas a hurgar, si tú no empiezas a buscar, te vas a quedar en un estado de ignorancia, creyendo que estás bien, que no necesitas. Pero la realidad es que nosotros tenemos que desarrollar una búsqueda en nuestros corazones, de no conformarnos. Y una de las interrogantes que debemos nosotros de hacernos es esta: ¿qué es lo más importante que Dios desea de mí? ¿Qué es lo más importante que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Verdad? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Señor, ¿qué pides de mí? Señor, ábrete y expónme cuáles son las expectativas que tú tienes de mí. Y empezamos nosotros, fíjate, a querer responder de cierta manera a esas preguntas tan profundas. Y dices, a lo mejor, Señor, tú quieres que yo crezca espiritualmente. Es uno de tus deseos, lo cual es verdad. O a lo mejor, Señor, tú quieres que yo sea más próspero, lo cual también es verdad. A lo mejor, Padre, tu deseo es que yo desarrolle mi ministerio y cumpla cabalmente con él. Pablo le dice a Timoteo: te encargo que cumplas tu ministerio, porque son anhelos, son expectativas que Dios está ahí al pendiente que nosotros cumplamos. Amén. A lo mejor, Señor, tu deseo es que yo tenga un desarrollo y pueda yo tener una vida piadosa, lo cual también es verdad. O quizás, Señor, tú quieres que predique tu palabra, que comparte el evangelio, lo cual es también verdad. Amén. Amén. Yo pues aquí estas son algunas de las ideas que mayormente arropamos sobre nosotros como creyentes en Cristo, pero necesitamos buscar, indagar, profundizarnos en Dios para poder nosotros saber con certeza qué es lo que Dios está demandando de mí. Amén. ¿Cuál creen que sería la respuesta del Señor si nosotros llegásemos a hacérsela ahorita? ¿Cuál es el sentido de la vida, Señor? ¿Alguna idea? Muy. ¿No? Yo me hacía esta pregunta, fíjate, y en mi corazón hacía eco una respuesta, y esa respuesta viene en Mateo
Cuando Jesús le dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Considero que Jesús nos estaría transmitiendo una vez más esa palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque fíjate, hermanos, cuando Jesús habla de este término de primeramente, la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego, y el término primeramente viene de la palabra griega que quiere decir protos. Y ese término no te da a entender algo como que si fuese una secuencia, como algo cronológico, no sé si me explico. Como que si el reino es primero y luego otra cosa y posterior. No. Fíjate lo que yo pude descubrir. Dice, el término proto no significa simplemente primero en una secuencia de eventos, es decir, un procedimiento serializado donde tienes el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto lugar. Jesús no se refiere simplemente al número uno en términos de orden cronológico, sino que esta palabra protos en el Nuevo Testamento lleva la connotación de lo que es primero, no solo en el orden de secuencia, sino en lo principal, en términos de importancia. Es decir, cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, está diciendo, esta es la prioridad máxima de la vida. Busca primeramente el reino de Dios. Desafortunadamente, mi hermano, la mayoría de nosotros, y me incluyo, cuando estudiamos esta palabra de buscar primeramente el reino de Dios, se nos adentra en el corazón, pero olvidamos el segundo concepto, porque Jesús no dice que solamente busques el reino. Jesús dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese es el punto, ese es el tema que yo quiero tratar: la justicia de Dios. Porque es un tema que la verdad te puede confundir, que se puede malinterpretar. Amén. No podemos enfatizarnos en el reino e ignorar lo que se completa en el texto, la justicia. Fíjate lo que dice Mateo 5:20, hablando Jesús de la justicia. Esta palabra, la verdad, tiene que sacudirnos, porque Jesús dice, porque os digo que si que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pero a qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué nos quiere dar a entender al decirnos que nuestra justicia tiene que ser mayor que la del reino, que la de los fariseos? Para que puedas tú entrar, fíjate, para que nosotros podamos entrar, tener acceso al reino, necesitamos tener una justicia mayor que la de los fariseos. Amén. Muchos comentaristas dicen que esto Jesús lo dice bajo la observancia
de la obra de la redención. Amén. Fíjate, porque nadie, escúchame bien, nadie puede entrar al reino por una justicia propia. Fuera de Jesús, nadie tiene acceso. Amén. Entonces, mi hermano, la cosa está difícil. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios aún no había sido revelada. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Y sabes cómo se revela la justicia? A través de la fe. Por eso dice Pablo en Romanos, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Quiero que lo proyecte Romanos 1:17 para que se den cuenta que no estoy sacando, no estoy fuera de un contexto, estoy hablando de algo escritural. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cristo fue el único capaz de conquistar, fíjate, y alcanzar la justicia de la ley. Él fue el único capaz de llenar, de cumplir con todos los estándares de Dios. Yo estoy seguro que el único capaz de ser llamado justo es Él. Porque dice Pablo que si uno transgrede, dice Santiago, si uno transgrede un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. Date cuenta. Pero aquí, fíjate, Cristo está hablando de una justicia. Proyecta, por favor, Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo para todos los que creen en Él. Amén. Entonces, esa justicia es una justicia mayor que la de los escribas y que la de los fariseos. Y a eso es lo que Jesús está refiriendo cuando dice, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, porque no hay una justicia mayor que la de Él. Y esa justicia nos fue a nosotros depositada, entregada. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. A través de la fe se te abre otra vez el acceso. Eres bienvenido, estás reconciliado, puedes disfrutar de los deleites, de las riquezas del reino. Todo esto a través de la fe. Porque fuiste justificado en Él. Y es a lo que se refiere Jesús cuando dice esta pronunciación, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas, fariseos, no podemos entrar. La única justicia que te da acceso al reino es la justicia que Él alcanzó en la cruz del Calvario. No hay otra fórmula. Hay una película que se llama, que dice que todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, solamente hay un camino y es Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pastor. Amén. Dice, sin embargo, debemos entender que lo único que puede justificarnos delante de Dios es una fe única, sustancial,
genuina. La fe genuina, sustancial, siempre va a producir. Pero mucha gente también finge. Pablo le dice a Timoteo que habitaba en él una fe no fingida, pero también dice que se habían introducido dentro de nosotros falsos hermanos. A veces nosotros, hermanos, manifestamos una fe superficial, algo que no es genuino. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hay muchos amenes vacíos. Hay muchos gloria a Dios sin efecto. Cuando tú te atrevas a gritar amén, es porque estás conviccionado de lo que se está diciendo y lo que estás recibiendo. Pero cuando lo haces simplemente como un patrón de conducta, es un amén vacío, sin sustancia, sin efecto. Amén. Fíjate, cuando Dios empezó a dar luz en el siglo XVI, desafortunadamente la iglesia entró en una etapa oscura, en donde la religión tradicional le hacía creer a la gente que a través de la compra de indulgencias se podía tener acceso, que a través de la compra de indulgencias tú podías sacar a tu familiar de un tormento. Y Dios levanta un hombre, Martín Lutero, un hombre que no se conformó con lo que le decía, que despertó en su corazón un sentido profundo de búsqueda, y que por gracia de Dios se fue a la fuente de las Escrituras, porque en ese tiempo, mi hermano, no se tenía el acceso a la palabra como hoy tú y yo lo tenemos. Este hombre empezó a profundizarse y empezó a hacer comparativas, lo que decía la palabra y las prácticas que se estaban diciendo, y él empezó a abrir los corazones, abrir el entendimiento de la gente. Dios lo utilizó como un instrumento para que la verdad fuera revelada. Y él empieza a decir que la salvación no es por obra. Amén. Lutero, fíjate, refería al enseñar sobre la justicia de Dios esta frase: simul justus et pecador. ¿Qué significa? Al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Justo por la aplicación de la justicia de Cristo. Sin embargo, dice, recibimos la justicia de Cristo, mientras que todavía somos pecadores en nosotros mismos. Lutero dijo que en nuestra, fíjate, es algo bien importante, dice. Lutero dijo que en nuestra santificación eso no se queda así. El hecho de que nosotros seamos justos pero pecadores no quiere decir que toda la vida te vas a quedar como un pecador. Hay un proceso de santificación. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice que la persona que es declarada justa por fe, ¿por qué somos declarados justos? Por fe, por la fe en su nombre. La persona que es declarada justa por fe, si esa fe es genuina y no solo un alegato de fe o una farsa, sino que es una fe auténtica, dice, entonces Cristo en verdad comenzará a formarse en la vida de esa persona, y esa persona comenzará a mostrar los frutos de la justicia.
Amén. Dice, así que a pesar de que no enseñamos la justificación por obras, deberíamos preocuparnos y considerar el hecho de que en el nuevo pacto Jesús nos llama a dar muestras de fe. Jesús está hablando y dice, ok, tu fe es genuina, pero esa fe tiene que producir, esa fe lleva una sustancia, lleva un contenido y tiene que producir frutos. Si tú no has aprendido a producir frutos, mi hermano, agua, porque tu fe no puede ser que no sea genuina. Si tú sigues siendo el mismo de antes, pensando igual, viviendo igual, creyendo igual, cuidado. Es una luz de alarma. Porque la verdadera fe produce cambio, produce frutos de justicia. Amén. Dice, así que a pesar de que no enseñamos la justificación por obras, deberíamos preocuparnos y considerar el hecho de que en el nuevo pacto Jesús nos llama a dar muestras de nuestra fe por nuestras obras. ¿Qué dice Santiago? Que la fe sin obras es exactamente lo que te estoy dando a entender aquí. Y la justificación es por fe, pero la santificación es donde crecemos en una auténtica justicia. Amén. De ahí iba a dar un concepto, pero lo di en el principio. Dice, un panorama más amplio, fíjate, que quiero desarrollar ahorita, es la justicia de los fariseos. ¿A qué se refería? Porque escuchamos, vamos a llamarlo así, los reproches que Jesús les hace a los fariseos, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y son realidades, pero que a la vez también esos reproches, escúchame bien, esos reproches que Jesús les hace muestran si ellos habían alcanzado un nivel de justicia. Y para hacer esto un poquito más interesante, yo quiero que me acompañes a ver, dice, gloria a Dios, dice, un panorama más amplio de la justicia que ejercían los fariseos, esto dicho por las propias palabras de Jesús, y que nosotros estamos llamados a superar. Porque fíjate, todos tenemos una imagen de los fariseos, ¿verdad? Una mala imagen. ¿Cuál es la imagen que tenemos de un fariseo? Hipócrita, hermano de la película, los que hicieron que Jesús se levantara en ira, ¿verdad? En el templo, los que estaban nada más al pendiente de que se equivocara. Y etiquetamos a los fariseos como los malos de la película, ¿verdad? Así fueron el objeto de la ira de Jesús, conciliaron matarlo. ¿Qué más hicieron los fariseos? Lo entregaron a Pilato. Fueron los causantes los que pidieron su crucifixión. Amén. Pero mira, nosotros necesitamos adentrarnos un poquito, mi hermano, y saber quiénes eran los fariseos. ¿Dónde nace el movimiento farisaico? Porque es una palabra que no se pronuncia en el Antiguo Testamento. La palabra que pronuncia en el Antiguo Testamento era escriba. Esdras era un escriba, era un erudito en la palabra. Entonces, los fariseos surgen a raíz del regreso del remanente de la deportación, llegan nuevamente a Jerusalén y empiezan ellos a comenzar una vida, pero realizando prácticas paganas, prácticas adorando a dioses que habían conocido
en su exilio. Entonces se levanta un grupo de nobles, un grupo de personas que eran celosos de la ley de Dios, que querían que Israel regresara a la moralidad de la palabra, a sus bases, a sus principios, que se estableciera el orden que Dios había demandado a través de la ley mosaica. Ellos en su primer estado eran personas con una intención muy, muy buena. Tan buena que les preocupaba el concepto de la justicia. Desafortunadamente, dicen algunos, se desvirtuaron, pero vamos a ver hasta qué punto se desvirtuaron. Amén. Dice Mateo 23:15, Jesús habla acerca de estos fariseos del primer siglo y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es lo que les está diciendo ahí Jesús a los fariseos? Ellos eran apasionados por el evangelismo, gente comprometida, gente determinada en dar a conocer la palabra. Recorréis mar y tierra por uno. Imagínense la pasión de esos hombres. Es una obra de justicia, el evangelismo, el discipulado. Hace muchos, bueno, no muchos años, no tenemos muchos años, tenemos 8 años, cuando recién empezamos en el Señor esta obra, una persona por Facebook se comunicó conmigo y me dijo que quería conocer de la palabra. Le dije: está bien, hermana. Le platiqué al pastor todo. Pero cuando le pregunté dónde vivía, ¿saben dónde vivía? Vivía allá en la Fernando Avil, allá por Apodaca, rumbo al aeropuerto. Quise decirle la verdad, que Dios la bendiga, vamos a orar para que. Pero sentí un compromiso en mi corazón de ir hasta allá. Me hizo el pastor: pues vaya, llévese a la ovejita. Y a veces nosotros visitar aquí a los vecinos nos cuesta trabajo. Dice Jesús: si vuestra justicia no fuera mayor. Eran hombres apasionados. Recorrían mar y tierra por un discípulo. O sea, para que se den cuenta quiénes eran los fariseos, que no todo era malo. Amén. Dice: un prosélito justo, fíjate, era un gentil que se convertía al judaísmo y respetaba toda la doctrina y preceptos de la economía judía. Era considerado un miembro pleno de la comunidad y participaba en el sacrificio de la Pascua, además de ser circuncidado y sumergido en el mikveh. El mikveh es un ritual de purificación. Amén. Entonces, otra de las cualidades que tenían los fariseos
es que eran personas diezmadoras. Mateo 23, por favor, proyéctalo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esta frase yo la traigo muy grabada en mi corazón desde que conocí al Señor. Esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer, pero sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, sin dejar de cumplir. Para los que dicen que el diezmo ya es del nuevo pacto y del viejo pacto y que eso era de la ley, eso se está diciendo. Esto era necesario hacer: misericordia, justicia y fe, sin dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, la justicia, la misericordia y la fe es lo que era necesario hacer. Ofrendar, diezmar, es lo que no debemos dejar de hacer. Fíjate, en el sistema de ofrendas, mi hermano, para que te des una idea, había sido instituido por orden de que si en el transitar de un año yo me dedicaba a la ganadería y yo había obtenido, vamos a decir, mis animales habían dado a luz 100 novillos, ¿verdad? Por así decirlo. Yo tenía que llevar el diezmo de esos 100 novillos, que corresponden a 10 novillos. Si en mi cosecha de trigo yo había obtenido 10 toneladas de producto, yo tenía que diezmar 1 tonelada de lo que coseché. Pero estos hombres, fíjate, eran tan meticulosos, tan precisos, o sea, se iban aún a los detalles más mínimos, mi hermano, en los rituales de ofrenda. Ellos, si a la orilla de su casa habían crecido 10 rudas o 10 eneldos, agarraban una ramita de ese eneldo y lo llevaban al templo. Ellos diezmaban al Señor hasta en lo más mínimo. Si vuestra justicia no fuese mayor. Y esto lo hago con el deseo de que nosotros tengamos un panorama de que no todo lo que hacían ellos era malo. Amén. Desafortunadamente, mi hermano, esto lo saqué de las estadísticas. Se dice que solamente el 4% de la población cristiana diezma. El 4% de la población cristiana. Para aquellos que piensan que el pastor se va a enriquecer de diezmos y ofrendas, es mentira. El hombre es perverso, el hombre es malo, el hombre si quiere da, si no quiere no da. Yo te aseguro que si el pastor te pone a ti a que cuentes las ofrendas de los diezmos de la semana, te vas a deprimir. Te vas a dar cuenta de la realidad en la que vivimos. Amén. Entonces estos hombres eran hombres comprometidos con el evangelismo. Eran hombres comprometidos con sus diezmos, sus ofrendas. ¿Verdad? Estos hombres eran eruditos.
Ellos escudriñaban las escrituras. Jesús les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ellos eran de los que no se conformaban con el sermón. Ellos se profundizaban diario, indagaban. Se aprendían los textos de memoria. Cuando se hacían concursos en las reuniones, yo me atrevo a decir que ellos siempre se ganaban los premios, porque se sabían las respuestas. Profundizados en la palabra. Amén. Fueron reconocidos por Jesús como estudiantes serios de las escrituras. Ellos nunca nunca dudaron de la infalibilidad de la palabra. Sabían y entendían que su origen y procedencia eran de inspiración divina. Amén. La memorizaban de una manera que sabían que la memorizaban de una manera que habían hecho que su doctrina se volviera impecablemente ortodoxa. Cuando le dicen magos, ¿verdad? Uno le dicen los astrólogos. Cuando llegaron a preguntar dónde había de nacer el Cristo, ¿qué fue lo que hicieron ellos? En Judá de Belén, porque así está escrito. O sea, inmediatamente, hermano, respondían, tenían un conocimiento bárbaro de la palabra. ¿Por qué? Porque se interesaban, porque sabían, mi hermano, que en la palabra estaba la vida eterna. Amén, aleluya. Y no quiero preguntar cuántas veces la leemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tanto nos interesamos en el estudio de la palabra? La última cosa, porque son muchas, la verdad, son muchas actitudes positivas de estos hombres. Una última cosa que Jesús mencionó, por no enumerar más, de los fariseos, fue su ostentosa exhibición de piedad a través de sus largas oraciones. Eran gente elocuente, gente que se capacitaba, gente que no se conformaba. Eran grandes oradores, grandes predicadores. Eran los ministros más populares. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso eran. Pasaban mucho tiempo en ejercicios rigurosos y espirituales. Pasaban mucho tiempo en oración. Fíjate, el único problema que surge una y otra vez en lo que vemos en el patrón de vida de ellos es que su religión era estrictamente externa. Ese era el problema de ellos, de que su religión solamente era externa. Jesús los calificó muchas veces como hipócritas, y la palabra hipócrita da a entender de una persona que sabe actuar. Amén. Que sabe actuar. Dice, concluyo recitando lo que Jesús dice: estas son las cosas que deberían de hacerse sin descuidar aquello. O sea, que no estoy sugiriendo que podamos decir, pues vamos a dejar de orar, vamos a dejar disciplinas, vamos a dejar de leer la Biblia. No. Sin dejar de hacer estas. Vamos a dejar de diezmar. Ya no hay que ofrendar, no. La justicia, la misericordia y la fe es lo principal, sí, pero también no podemos dejar de hacer
hacer, nos hacemos transgresores. Amén. Lo que te quiero decir, fíjate, es que la verdadera justicia y la verdadera piedad se arropan en la letra, pero también en el espíritu. No es nada más por fuera, es adentro y afuera. Amén. Es lo externo y lo interno. No es el interior sin el exterior. Y no es el exterior sin el interior. Pero la justicia auténtica implica obediencia en nuestros corazones y se refleja en nuestras acciones. Amén. Eso es lo que nos hace justos. Eso es lo que produce la fe genuina. Que seamos obedientes en nuestros corazones, y esa obediencia interna se manifiesta o se revela en nuestras acciones externas. Y dice el apóstol Santiago, fíjate, que son los hacedores de la palabra, los justos ante Dios, y no los oidores. Dice Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. Y una persona bienaventurada es una persona que ha logrado agradar a Dios. Necesitamos meditar. Esto lo quise hacer de manera reflexiva, mi hermano, para que nos demos una idea de lo que Jesús nos quiere decir cuando pronuncia, dice que si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis. Si nos damos cuenta quiénes eran estos hombres, el error, fíjate, es que la palabra nunca entró en su torrente sanguíneo. Porque la palabra no es solamente para memorizarla, sino para manifestarla. Este libro, esta Biblia, escúchame bien, hay un principio espiritual. Jesús es la palabra, ¿verdad? Jesús es la palabra, y esta palabra se encarnó, tomó forma, y esta misma palabra se sigue encarnando cuando tú le das entrada, cuando tú te aferras a ella en medio de tus procesos, cuando no dudas de la bondad de Dios, cuando entiendes que cada situación viene con un propósito definido, cuando tú abrazas la palabra, cuando te vuelves hacedor, cuando entiendes que la verdadera piedad no yace solamente en el exterior y en lo que hago, sino también en lo que creo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a entender qué es lo que necesitamos manifestar. Y no te quiero decir que la salvación es por obra, jamás. Lo que sí te quiero decir es que la fe produce obras de justicia.
Nada más des en cuenta qué nivel de justicia tenían estos hombres. Medita en tu corazón. Eran apasionados en la evangelización, eran fervientes en el conocimiento, eran impecables en el diezmo y las ofrendas, eran grandes predicadores. Y nosotros, póngase de pie. Padre, te bendigo, te adoro, Señor. Te doy gracias por tu presencia, que es lo más importante. Por tu presencia, Señor, porque es tu presencia la que trata en nuestras vidas. Es tu presencia, Señor, que a través de la palabra nos santifica, nos purifica, nos perfecciona, nos limpia, nos renueva, Señor. Porque sin tu presencia, Señor, esta reunión no tendría ningún sentido, pero en tu presencia nos movemos y en tu presencia, Señor, hemos declarado esta enseñanza para un autoanálisis, para reflexión, para meditación, pero también para una mejora en nuestras vidas. Bendecimos a cada persona que nos pudo seguir a través de las redes sociales. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Y nunca olvides que Dios está interesado en ti, que Dios quiere que te vuelvas no solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra, porque son los hacedores de su palabra los justos delante de Dios. Que el Señor te bendiga.